Polo, asemenyan man. El día de hoy, nous allons parler de mesdames mexicaines yo, mesdames haïtiennes yo. Qui différence qui entre mesdames ça yo. En pile nan moun k'ap suivre moi yo, ta ko même et m connaît ou tan vidéo ça nan minota. Et bien jodi a, nous pour aller faire différence ça. Avant mal plus loin, m'a demandé pour abonner avec channel là qui c'est Polo Jean. Pas oublier et abonner pour pas perdre. Hein, jodi a et nous allons parler avec Tilion avec Bellatis. C'est deux messieurs ça yo qui pourra faire si parler ça avec nous. Nous va perdre un peu de temps en aller avec eux. Y como te dije al principio, estamos con ellos, pues ellos van a presentar cada uno. Presenta al público. Hola guys, hola Facebook, buenas tardes YouTube, buenas tardes Instagram, Twitter y todo. Tú ya sabes, mi nombre es Bellatis. Bueno, yo Polo Sakafet man. Bueno, tu vas a formar. Avec ba COVID-19 là, mais so. Si yon beaucoup de temps là, on va pas dans la mais c'est obligé que no es. Buenas tardes mi gente, hermosa mi gente querida, aquí estamos con el Polo John, estamos grabando, mi nombre es Tilion, de todo Tijuana ya se la sabe, aquí estamos, buenas tardes. No solo Tijuana, en Brasil, Chile, Haití, donde sea. Me está siguiendo en todos los países. Saludos a todos. Como te dije al principio, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las mujeres mexicanas y las mujeres haitianas. Para empezar, este video no es para ofender, es solo un práctica. Espero que ustedes comprenden. Muchas gracias. Mi primera pregunta para ustedes: ¿cuánto tiempo tienen aquí en Tijuana? Bellatis. Bueno, ya tengo como casi 4 años. En esos 4 años, ¿ha tenido novias mexicanas? Bueno, sí. Sí. ¿Haitianas también? Sí, pues no, es que, bueno, la verdad no tengo novia, tengo esposa. Ah, ok. Sí, hay que confundir la cosa, es que novia y esposa es muy diferente, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, no tengo novia, tengo esposa, okay. Normalmente. Muchas gracias. Así es. ¿Tiene novia aquí o tiene esposa también? Sí, tengo esposa. Esposa. ¿Es haitiana o de hecho, mexicana? Es haitiana. Haitiana. Es de mi raza. Okay. ¿Cómo te sientes con haitiana? Pues me siento bien, me siento bien pues. ¿Ya has tenido novia mexicana? Sí, ya he tenido una novia mexicana hace como un año. ¿Y cuál es la diferencia entre una mexicana y haitiana? Pues son muchas cosas. Mi punto de vista depende, o sea, primeramente es la cultura. Es que tenemos como dos culturas diferentes. Es que allá vivimos una manera y aquí en México vivimos una otra manera, pues, ¿me entiendes? Es que las mujeres mexicanas tienen y las mujeres mexicanas tienen sus defectos, también las haitianas. Así las cosas son así entre cosas buenas y cosas malas. Ahora tú, Bellatis, ¿cuál es la diferencia entre fi mexicano entre fi haitiano? ¿Qué diferencia fait? Polo Mbabomasi. La diferencia entre las mexicanas y las haitianas para mí es muy grande. ¿Cómo que? Porque imagínense, la comida es muy diferente. Okay. Las costumbres de las mexicanas es como pues es igual como medjou, c'est como c'est ta couillon l'école. Vous comprenez? Parce que mexicain yo gagne yon forme, haïtien gagne yon forme. Vous comprenez ça là? But son différence medjou qui vrai parce que là avec yon mexicain c'est comme si ou fait une nouvelle expérience, une autre expérience. Vous comprenez? Parce que Haïti, nous vivons une expérience, mais une fois que nous voyageons, es otra cosa, ¿sí me entiende? Como dim
ou qui esposa, non tiene novia. Sí tengo esposa, no tengo novia. Ok. Mon yo remen di ti lion, ou sire que yon fille déjà, mexicaine ou bien haïtienne? Assurément, Fel, sí soy que si la seguramente sí lo hice, pero son muchas, pero ni cuenta me di cuando lo hice, ¿entiendes? Porque a veces andas con una persona y no tomas en serio esa persona, o sea, su relación con ella, tu relación con ella, y te fuiste y rompiste su corazón y ni cuenta te diste, pues, ¿me entiendes? Es por eso que te estoy diciendo que seguramente lo hice, fue con muchas, o sea, no una ni dos, pues, porque ni cuenta me di. Si te paran dos mujeres aquí, una mexicana, una haitiana, ¿qué tú elegirías? Pues depende para qué. O sea, depende de las dos mujeres como son. Ok, no hay para qué. Hay una mexicana, una haitiana. No saben nada de ellas. Mexicana, haitiana. 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 ¿Y tú, Beratis? Bueno, Mexicana, haitiana. No hay para qué. bueno, ça depende para qué, como dice mi compa, Ya te dije que no hay para qué. y, Haitiana, mexicana. y lo que caiga más fácil. No, vas a agarrar una. Hay una mexicana, hay una haitiana. Pues no voy a agarrar una mexicana, porque ya tengo mi corazón de, como yo te puedo decir, qu'elle me a changé les Qu'est-ce que tu as changé, bon? Yeah. Merci, men. Bien, mais pour ça, un petit ton bien, mais pour ça, monsieur. Yeah. Et on continue avec les questions. Si toutefois nous avons pour nous changer vie, non, monsieur, qui sont à changer dans vous? Yo creo que ella lo cambié. Y mi forma de ser antes, yo estaba más de calle, pues, ¿me entiendes? Y yo personalmente hice un cambio en mi vida y mi esposa me apoyó mucho y eso me da mucho gusto. Eso, me siento bien, me siento feliz. ¿Qué cambia en tu vida si pudieras? Oh, muchas cosas. Dos, nada más. Bueno, es que la verdad, antes a veces cuando yo terminé a cantar y yo recibí muchos números de las mujeres y so bah on va faire encore. On va faire encore. Yeah, on va faire encore. But et plutôt madame a changé. Combien de filles mexicaines nous avons? C'est là bien cinq. Combien de filles mexicaines? Tengo solamente una, la única. ¿Te gusta hacer experiencia íntima con alguien del mismo sexo contigo? No. ¿Y tú, Beratis? Yo tampoco, está muy feo. Está muy feo. No, sin ofender a la gente que está viendo ese video. Cada quien tiene su gusto, cada quien tiene su vida, ¿no? Yo tengo mi gusto, tú tienes tu gusto, ahí también. Y a mí no me gusta, ahí tampoco. Pero no pasa nada si como una persona que está viendo este video le gusta, no como decirlo, pero ya saben. Gracias. ¿Has sido infiel? Sí, no. Sí, no. Yo, Sí, no. No te voy a preguntar cuándo. ¿Has sido infiel? pues sí, pero no más con mi esposa. ¿Has sido infiel? No es la respuesta. ¿Con la mexicana o con la haitiana? Con ninguna. O antes. Yo, video ça hizo. Monsieur, je vais vous un titre tout petit. Parce que vous dites que vous avez choisi haïtien, ou tu as choisi mexicaine. Yo, faut-il parler de mexicaine?
pour qui sortent à choisir un Mexicain, pour qui sortent à choisir un Haïtien. Monsieur, mes caméras défendent. Si nous parlons, man. Non, pas besoin de vous, mais non. Expliquez-moi pour que Haïtien, pour que Mexicain. So, premièrement, je vais dire, vidéo ça, Jean-Paul Odia, nous pas fait pour nous offenser personne monde. Nous pas fait tout pour nous discriminer personne monde, quelle que soit la nationalité. But moi-même, pour qui ça me dit que je choisi un Mexicain, parce que actuellement là, je suis 30 ans. Je suis dans l'âge, ok? Si on les m'a un petit comme sur Facebook, c'est nous qu'à prendre. Pour qui ça me dit choisi un Mexicain? Et parce que actuellement là, c'est une bien même. C'est lui qui a aidé me faire tout ça que j'ai besoin. C'est lui qui teste moi. C'est lui qui domine, c'est lui qui lève. So de même pour yon qui est haïtien dans le monde, so c'est lui qui tout ou même, c'est lui qui fait tout bagage pour vous. Bon si mon a levé, li a boulé plume se colle sur du feu, ça sont gros bagage parce que c'est pas tout le monde qui fait pour vous. Et puis femme mexicaine dans salle encore, li fait bagage normal. Li pas fait au cacher dans t-shirt. Je dis al capable, li capable, demain pas capable et puis just to do quand ça passe pas capable. So moi même on qui dit ouais. À l'aise bonnet, à l'aise. C'est pour ça non c'est bon. Ok, muy bien. Mi pregunta ahora, dame una diferencia de tu novia que fue esposa. Porque, ¿eras casada? Pues, no eras casada, pero no. me dice esposa, ¿por qué? Bueno, es que comment nous vivons, comment nous vivons, c'est comme si haïtienne gen style pa yo. Juste pour montrer dans petit détail ou pas moyen. Mexicain yo, yo gen style pa yo. Pour ça yo fait vivre pas criminel mesdames haïtiennes yo non. Mais ça yo fait vivre c'est comme si ils font expérience en plus dans vie. Si m'entendez. But quand pile bagay tout so nous apprendre c'est pas bon pas dit seul moi-même. Ou dit apprendre dans quel sens? Tant qu'on dans costume mesdames ça yo, vous comprenez ça de là, yo fait m'apprendre un pile bagay. OK. Vous comprenez? Et so yeah, le temps vivre Haïti me consacrer l'amour. Mais parfois qu'on est nous mêmes haïtiens nous toujours sous coup. À l'aise bonne, à l'aise. Mais parfois mon yo faut rentrer dans yo vend nous produit, produit ça yo vend nous yo montre réalité ya. Pas un problème. Et moi avec Tilion qu'on y a même. Tilion, m'a posé une petite question qui est un petit genre osé bordel. Par contre, pour répondre? A l'aise bordel. ¿Quién es mejor en la cama? ¿Mexicana o haitiana? Me da risa, pero voy a responder. Yo creo que las mexicanas son más loquitas en la cama. Okay. Digo loquitas, uso esa palabra pues para que entiendan más como son más fuegosas, son más calientes y en la cama. Pues es mi punto de vista, Okay. es mi opinión. Okay. Sí. ¿Y ese es mal o bien? Algo bien, ¿Y por qué dejaste tu mexicana? nada mal. Tuvimos un problema. Un problema. Sí, sí. Ok. Es algo personal, y Es- me vas a preguntar por qué. Diga público, no pasa nada, diga público pues. No. No. El público no. ¿Verdad que cuál es mejor en la cama? ¿Las mexicanas o haitianas? Bueno, como dice mi compatillo, las mexicanas es una palabra, ¿ok? No va a haber persona sobre esa mal, es una palabra, es una simple palabra. Y las mexicanas es muy loquita en la cama, es que pues como quiera abierta la puerta y puede entrar como quiera. Un bon créole, mesdames mexicaines, yo plus bon pas haïtien, un bon créole. Non pas dire ça, on s'en fout Nan pas cabane, dire ça, nan cabane. mais dans cabane nan so yo ouvert porte là. Yo ouvert porte là. Yo Mais ouvert mesdames porte là. haïtiennes, c'est voilà comment ça? Parfois yo timide. Sí, pero depende de la haitiana. Hay como haitiana muy loca, muy caliente, como que hay haitiana que no es tímida
así como son las mexicanas, en la cama que no son tímidas, también hay haitianas así. También aquí también hay mexicanas como tímidas en la cama, como así, son muy como, muy, pues, ¿cómo lo puedo decir? Reserva, ¿no? Ok. Algo así. ¿Cuánto tiempo tuviste con tu novia mexicana? No fue mucho, yo creo que fue 5 meses nomás. Cuéntame un poquito de tu experiencia con ella. Pues hicimos 5 meses, la pasamos bien, y salimos, a veces peleamos, a veces peleábamos, pero fue bien, nada más separamos porque tuvimos un problema, ¿no? Una bronca, Ok. pero todo bien, fue una experiencia fue una experiencia muy importante en mi vida para aprender un poco de las mujeres mexicanas. Y pues como yo soy haitiano y así como son las haitianas, ¿me entiendes? Yo sé que tiene esposa haitiana, ¿no? Sí. Pero sí hablan con ella, con la novia. No. No habla con ella. Beratis tiene esposa. ¿Me puedes contar un poquito de tu experiencia? A ver, madame. Mi experiencia con ella es una experiencia muy grandísima. La verdad, Espérame. El público no puede ver a ella, pero ella está aquí. No sé si él tiene miedo porque él está hablando muy bien de las mexicanas. No sé si él tiene miedo para que ella no pega en la casa, pues. Dile cómo es, ¿eh? no Dile. tengo miedo. Ok. No tengo miedo. Es que mira, ¿sabes qué me gusta en las mujeres mexicanas? Si esa persona quiere algo contigo, te van a decir la verdad. Ok. Pero la diferencia es la diferencia con las mujeres haitianas y las mexicanas. Si por ejemplo estamos en la calle, alguna de ellos quiere hablar contigo, te van a decir una cosa derecho. No te van a, sin miedo. ¿Cuál es tu experiencia con tu esposa? Mi experiencia con ella es que la verdad ella me enseñó a hacer la comida haitiana primero. ¿Cómo? Hacer la comida mexicana. Disculpa, la comida mexicana. Disculpa. Sí. Entonces, de hecho, yo y ella, la verdad, muchas cosas. Muchas cosas. Es Dime 5 cosas que te gustan en tu esposa. 5 nada más. But, ella es muy cariñosa. Segundo, ella es una persona, no es una loquita. Pues discúlpame por este palabra. Y ella es muy educada también. Muy educada. Ese es bueno. Bueno, la verdad, hay más cosas que yo te puedo decir, pero ella está bien tranquila. Y no es peleonera. Así es. Tilion, ¿y has tenido una relación, yo que te di, o para café el amor? ¿Prohibido? En un lugar que dicen que... No. ¿Y tú Beratis? A mí no tampoco. ¿Ya has tenido relación en el carro? ¿Alguna vez? No voy a mentir que no. No con ella, pero no con tu esposa actual, pero con cualquier. ¿Ya has tenido? En mi tierra sí. En mi tierra sí. Ok. Pero aquí en México no. No, ok. No, yo puedo decir las cosas como normal. Pues sí. Las cosas como son. ¿Has roto corazón de alguien alguna vez? Yo sí. Yo sí, pero no fue mi intención. Pero no es mi culpa. Pero sí... ¿Cómo? Explícame. Bueno, es que una vez yo tenía una novia mexicana, pero ella está jugando con mi corazón.
pero yo nunca le he hecho nada de verdad. Entonces, una vez en su cara de ella y yo le dije, ¿sabes qué? Y contigo ya me cansé. Sí, es que ella me dijo, ¿por qué? Y pues no sé por qué. La verdad, contigo ya me cansé. Y nada. Así se paró. Pues así se. Ahora tú, Tilio, me vas a decir por qué tú elegirías una haitiana. Please. Lo haría porque yo conozco más las haitianas. Soy haitiano. Crecí con las haitianas. ¿Por qué una mexicana no? Mira, a la mexicana tengo que aprender de ella. Su forma de ser, como vivir, pues, ¿me entiendes? Pero la haitiana ya la conozco. No es porque las mexicanas no son buenas personas, no son buenas mujeres, no digo eso. Yo escogería una haitiana porque las conozco muy bien, porque crecí con ella. Eso nomás. Muy bien. Después de cada palabra, me van a decir lo que te acuerdo. Mexicanas. Bonitas. Haitianas. Bonitas. Comida. Rica. Boda. ¿Sí? Sexo. 24/7. Es el lugar más raro ha tenido relación sexual. Tiliano. En la playa. Playa. Haití. En público. Hace unos años atrás, como 7 años. Gratis. Oh, Qui côté qui plus on déjà là ou fait l'amour déjà. la verdad, en el baño de mi escuela. ¿Ahora o hace cuántos años? Hace años. Hace años. Sí, hace años. ¿Te gustaría tatuar el nombre de tu esposa en tu cuerpo? Oh, la verdad es que no me gusta porque si se va esa persona, y es que mi recuerdo es muy distinto. Es que no quiero que se va esa persona y después, wow, cuando me fije, no sé, pues wow, ¿qué voy a hacer? ¿Él es coqueto? Sí. ¿Has usado algo para tener relación sexual? Nunca. Algo natural como debe ser. Así seguro. ¿Y tú, Beradis? Así igual como dice mi compa, güey. La fuerza es natural. ¿Cuál es más fácil en todas tus experiencias una mujer para pasar una noche? ¿Mexicana o haitiana? Una mexicana. En mi opinión, lo que vive una mexicana. ¿Por qué una mexicana? Es que son más directas. Las haitianas son más reservadas, ¿me entiendes? Aunque quieren algo, pero están como haciendo como así, ¿me entiendes? Son más reservadas. Y las mexicanas quieren andar contigo, fierro, ya, de una vez. Beradis, ¿cuál es más fácil, más difícil? Más fácil para conseguir una noche. Bueno, es que como dice mi compa, las mexicanas es más fácil. Discúlpame, voy a hablar un poquito creol para que la gente que no entiende español. Me samueme no from Mexican. From Mexican nan li di ba la direct man. Sorry man, son ek konsamye li pale direct, ok? From Mexican nan, depi dremon, just do it man, lap di dremon. Si fom nan wo la ba, mwen pot fin chate nan program 20 numéro rive sou mwen, men pa ka fe 21, ou kompon sa mdou lan, m just fe yon. Ou kompon, but se sa mwen meyan man. Moun nan vin direct, men yo, difficile poukwa zon fom haïsien pou di, yo, mwen sa pase, yo, on nuit, yo, fom sa tap siye kan nan sou. On nuit, pas Mexicain ou bien Haïti? But mba bon mati, kelke chan peyi di ya. Fom haïsien nan lap di, gen yon ka jwen, men lap difficile pou pa et avek devon haïsien pou di, lo, chèriman vi fon nuit avou, yo, gen moun kap levo, lap, li pa mba bol, bak pare sou a man. La voy ou an lè, ou fom haïsien nan yo man. Pas oublier me dit non, non pas c'est polo,
c'est même genre tout, c'est comme ça et channel YouTube ça elle est. Pas oublier abonner avec channel là pour nous faire plus de vidéos pour ne pas perdre rien, pour nous comprendre comment vivre Mexique est, toutes les informations nous besoin et même j'en ai fait là avec ces messieurs là et monsieur qui mange Mexique. ¿Te gusta? ¿Qué comida mexicana te gusta? Los taquitos de adobada, de tripa, y algo bien. ¿Y tú, Berati? Oh, como dice Chillón, los taquitos, las quesadillas de cabeza. Me encanta la neta. Mi última pregunta para ustedes. ¿Tu esposa sabe cocinar comida haitiana? Muy bien. ¿Qué comida? Oh, como arroz con frijol, legum y todo. ¿En serio? Ya, más de feliz bien. Pues Ajá. espero que me invitas en tu casa algún día para Bueno, comer sí. comida. Cuando pueda, pues Ok. ya. ¿Ya tuviste novia mexicana Sí. y haitiana? ¿Cuál de ellas que hace sexo oral mejor? Ahora mejor. Dile al público. Dile al Yo, que eso estaba No, pues esas preguntas mejor no. no. Pues Tilion que le contesta. Muchas gracias al público que me está viendo. Muchas gracias por quedar hasta el fin para ver el video. Pues si quieres ver más video, pues sígueme aquí. Por hoy. Parce que nous venons prendre la faut que nous terminer parce que nous faisons pile temps à parler avec monsieur et nous apprenons pile bagage aujourd'hui et au grand dernier mot t'as dit à public là même comment occasion sur Facebook sur Instagram par la mounio. But, merci à tout le monde qui a suivi la vidéo. J'espère que nous avons l'autre fois encore dans une autre vidéo que nous avons fait. Et je dis merci à Polo et merci à mes compatriotes. So, si vous voulez suivre moi, et Facebook là, just écrit Bellatis, vous pouvez suivre moi. Et YouTube, écrit Bellatis 2 fois. Instagram, c'est aussi Bellatis. Et puis, à continuer à enjoy. Mon cher, merci beaucoup. Merci à vous, bonheur. One love, frère. Allez, un dernier mot, Tilion. Comment vous occasion nous sur les réseaux sociaux? Avant de m'aller, merci à tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Et merci à tout le monde qui peut regarder la vidéo ça. Assurément, moi, c'est nous allons partager, nous allons faire un Noël. On va apprendre comme c'est la différence qui y a entre les femmes haïtiennes avec les femmes mexicaines, entre des cultures. Bon, c'est nous apprenons plus de bagailles. Nous allons suivre sur Facebook comme Tilio Magic Flow Eleka, YouTube Tilio Met Foya et Instagram Tilio Magic Flow Eleka. Et c'est YouTube comme Tilio Magic Flow. En Facebook, Tilio Magic Flow Eleka, Instagram, Tilio Magic Flow Eleka. Y mi última palabra, y somos haitianos, no, estamos en México. Así es. Aquí no es nuestra tierra, pues como dicen. Estamos aquí pues para buscar nuevas oportunidades. Y quiero decirle a todos mis paisanos, mis paisanas, pórtense bien, cuídense mucho. Ya saben que Pepe, cuídense, saludos. Es el Tilion, pa. Polo, así me llaman. Muchas gracias por seguirme. No te olvides de suscribirte. Polo ya. Nos encontramos en un nuevo video.